Bueno, entonces iniciamos. Entonces, muchachos, muy buenas noches. ¿Cómo les ha ido con las actividades? ¿Ya iniciaron a hacer algo? Buenas noches, instructora. Yo la verdad no he iniciado todavía porque tengo pendiente otras transversales, entonces estoy poniéndome al día con lo que más antiguo, retrasado tengo para poder continuar. Listo, perfecto. Entonces les voy a presentar la pantalla. Ya organicé la plataforma. ¿Listo? La plataforma está organizada. Estas son nuestras 4 evidencias con base a las evidencias que nosotros les envié en la guía, ¿sí? Si recibieron la guía, entonces está solamente el taller. Ustedes pueden observar en la primera evidencia. En el segundo resultado de aprendizaje tenemos los dos, el informe y el gráfico de la negociación colectiva. En la tercera tenemos el cuadro comparativo sobre la acción de tutela y el derecho de petición. Y en la cuarta tenemos la presentación. Entonces, está organizada según la guía que les acabé de enviar. Entonces, la vamos a revisar rápidamente. El taller de la primer resultado de aprendizaje. Del segundo resultado de aprendizaje tenemos el informe y el gráfico sobre la negociación colectiva. En el tercer resultado de aprendizaje tenemos el cuadro comparativo, que esa fue la misma guía que les envié, y en el cuarto resultado la presentación. Entonces ya ahí no hay pierde en la plataforma, ¿listo? Entonces en la plataforma ya está organizado para que ustedes ya no tengan ningún problema y suban sus evidencias con base a la guía que les envié, ¿listo? Entonces ahí queda como organizado, ¿listo? Ya pueden empezar a realizar todas las evidencias en el encuentro de hoy y de hoy dentro de 8 días, porque el martes tengo una reunión, estoy citada a comité de un grupo, entonces pensaba reunirnos el martes y por si quedaba algo, aunque yo tocaba ya todo el martes y terminábamos, pero pues en ese orden de ideas que fui citada al comité de un grupo, entonces no podemos encontrarnos el martes, sino nos encontramos dentro de 8 días, ¿listo? Y dentro de 8 días, no, sí, a esta misma hora, porque a las 7 estoy con otro grupo que también voy a terminar, ¿listo? Entonces nos encontraría. No, mentiras, miento, ya me acordé. Hablé con la instructora Katie y el encuentro del martes lo pasamos para mañana, para terminar la temática y que ustedes sigan haciendo sus evidencias. Y si tenemos que encontrarnos el jueves, nos encontramos el jueves. Entonces, como mañana no tiene formación con ella, entonces queda, pero mañana sí nos encontramos a las 7, porque mañana no tengo formación virtual, sino sería solamente con ustedes. ¿Les parece? Sí, señora. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, tendríamos formación mañana a las 7 de la noche para pues terminar la temática. Si nos queda pendiente algo, nos encontramos el jueves, pero mañana lo estaremos observando a ver si. Entonces, muchachos, voy a empezar como con la temática inicial, ¿sí? Con todas nuestras actividades normales, pero ya no me voy a detener en explicarles las evidencias, sino a medida que se les vaya saliendo alguna preguntita, ustedes me la van haciendo, ¿listo? Entonces, bueno, iniciamos con nuestra temática del área de derechos fundamentales, en donde ustedes observan que nosotros tenemos un concepto muy importante para trabajar, que es la dignidad humana. Pero la dignidad humana yo la empiezo a trabajar con base en 2 ejemplos. Ustedes observan en pantalla que es la construcción y la planta. La construcción con sus bases, que son importantes porque si no se nos cae la construcción. Y la planta, pues lo importante es la raíz, porque si no, no existe planta. ¿Por qué? Porque la raíz es en donde ella consume sus nutrientes, donde ella se alimenta, se sostiene, etcétera. ¿Y por qué iniciamos con esos 2 ejemplos de construcción y planta? Pues son muy sencillo, porque es que nosotros somos esa construcción, esa planta, porque nosotros somos personas, a la cual también necesitamos unas bases y una raíz, que esas bases y esa raíz es nuestros valores y nuestros principios, ¿sí? Los valores y principios que de donde hemos inculcado o de donde hemos adquirido.
Eso lo hemos adquirido desde casa. Nuestros valores y nuestros principios los adquirimos en casa y van unidos de algo muy importante que es la personalidad y autoconcepto y el autoestima. Esos valores fortalecen o debilitan nuestra personalidad a medida de que, a medida que nosotros interactuamos en diferentes contextos. ¿En qué contextos interactuamos nosotros? Nosotros interactuamos en el contexto social, familiar, educativo, laboral, personal, mmm, amoroso, etcétera, ¿sí? Y estas condiciones o este contexto fortalece y o debilita nuestra personalidad, nuestro autoconcepto y el autoestima. ¿Por qué estos contextos? Porque es que nosotros, las personas, nosotros somos personas sociales, ¿cierto? Y el ser personas sociales es importante primero reconocernos como persona antes que trabajador. Algo muy importante porque es que vamos a tocar derechos laborales. ¿A quién le pertenecen nuestros derechos laborales? ¿De quiénes son? De los trabajadores, ¿cierto? Y los trabajadores, ¿quiénes somos? Nosotros. Ahí perdonarán los mamarrachitos, pero no estoy acostumbrada a escribir así. Nosotros somos los trabajadores. ¿Y nosotros qué somos? Personas. Por eso es importante primero reconocer, antes de reconocer nuestros derechos laborales, es importante reconocernos nosotros como personas que tenemos todo esto, personalidad, autoestima, valores, principios, autoconcepto, y lo más importante es que tenemos una dignidad humana. ¿Y qué es la dignidad humana? Entonces, yo creo que de pronto ustedes tienen un concepto básico de pronto de qué es dignidad humana, pero quiero que lo revisemos desde este video que vamos a observar rápidamente. Durante más de 20 años me dedico a la disciplina del coaching y en muchas horas de conversar con ejecutivos de empresas, empleados, parejas, mujeres y jóvenes, me doy cuenta que gran parte de sus inquietudes tienen que ver con no sentirse cómodos en las relaciones que llevan, ya sea en el trabajo, la familia, la pareja o el medio social en que se mueven. Lo anterior me llevó a reflexionar sobre una palabra muy común en el lenguaje español y quizás no tenida en cuenta con la profundidad que ella conlleva: la palabra dignidad. La dignidad es considerada como el derecho de todo ser humano a ser respetado y valorado como individuo, con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. Como ser humano, soy merecedor del derecho a la vida, a la libertad, a la educación y a la cultura, al trabajo, a poseer una vivienda, a constituir una familia, tener alimentación saludable y recreación, elegir mi destino, mi vocación, mis ideas, con el único límite del respeto a la dignidad de los demás. Con base en lo anterior, ¿cómo está tu dignidad? A la dignidad se oponen los tratos humillantes, indecorosos, discriminatorios, la violencia, la desigualdad legal y jurídica. La dignidad no puede discriminar sexos. La dignidad parte de la base que somos personas y desde ahí hace valer el respeto por cada uno de nosotros. Kant decía: la dignidad es algo que se ubica por encima de todo precio y por lo tanto no admite nada equivalente. Mientras las cosas tienen precio, las personas tienen dignidad. Pienso que los seres humanos pueden aceptar perder muchas cosas, salvo una: su dignidad. Una de las claves para llegar al interior de uno mismo, para comprender nuestra propia identidad y desarrollar una vida con plena conciencia,
consiste en la práctica de la dignidad. No se trata de la búsqueda del reconocimiento a nuestros méritos, sino del respeto por nuestra propia esencia y del compromiso de actuar en la vida en función de ella. La palabra dignidad proviene del latín dignitas y está asociada al valor personal, al mérito, a la virtud, a la condición, al rango, al honor. Desde la vieja Grecia, ya los filósofos Platón y Aristóteles hacían mención a la dignidad al advertir que el ser humano se eleva por encima de las otras entidades del mundo. O como sabiamente lo decía Concepción Arenal, escritora y periodista española. La dignidad es el respeto que una persona tiene de sí misma y quien la tiene no puede hacer nada que lo vuelva despreciable a sus propios ojos. Con base en lo anterior, cuando una persona está en la dignidad, no permite malos tratos ni humillaciones, no acepta la discriminación y hace valer su poder de elegir. Yo no puedo vivir la vida a través de lo que otros quieren para mí. Debo preguntarme, ¿qué deseo para mí? ¿Qué me mueve? ¿Cuáles son mis sueños? E ir tras ellos. La dignidad se estrecha con el respeto. Una persona que se hace respetar, que exige respeto y respeta a otros, es una persona que cultiva la dignidad. El respeto a sí mismo tiene que ver con la dignidad, ya que quien se dignifica se considera valioso, y aunque otros no reconocen su valor, él o ella se dan ese valor. El ser humano posee dignidad por sí mismo. No viene dada por factores o individuos externos. Se tiene desde el mismo instante de su concepción y es inalienable. En nuestra sociedad hay quienes comparan la dignidad con el tener o el poseer y ello no tiene nada que ver. La dignidad es inherente al ser humano, indistinta a su posición social, color de piel, credos, nacionalidad, religión o política. Considero que hacer valer la dignidad cuesta y en ocasiones para dignificarse hasta la vida hay que dar. Porque, ¿qué sentido tendría pasar por este mundo sometido y maltratado? Creo que la dignidad se pierde cuando empiezo a aceptar de otros bromas hirientes, personas que me celan. Me quieren hacer sentir culpable, me ridiculizan, amenazan, intimidan, me quieren controlar o prohibir. Y hasta el cómo vestirme quieren imponerme. Con mayor razón mi dignidad está en peligro cuando alguien destruye mis cosas, me golpea, empuja, grita, me encierra o me prohíbe ser como soy. Mi dignidad está violentada cuando alguien abusa sexualmente de mí, me forza, me amenaza de muerte de palabra o con objetos. Incluso está a un paso de matarme. Hay expertos en las oficinas, colegios, universidades, familias y en la misma calle en querer desconocer la dignidad de los demás y se valen de su cargo, rol, investidura o apariencia para vulnerar los derechos de los otros. Si estás pasando por algo así, ¿qué esperas para pedir ayuda? ¿Qué decisiones necesitas tomar? ¿Qué necesitas aprender? Durante la historia de la humanidad, encontraremos personas que incluso con el precio de su libertad, soledad o la vida misma, se atrevieron a desafiar a quienes querían arrebatarle su dignidad. Jesús, Martin Luther King, Luis Carlos Galán, Frida Kahlo Calderón, Juana de Arco, Manuelita Sáenz, María Elena Moyano, Elvia Carrillo Puerto o el mismo Gandhi. De hecho, el asesinado Martin Luther King decía: nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda. O Luis Carlos Galán Sarmiento decía: la justicia como la libertad y la vida, tenemos que conquistarla todos los días. La lucha por estos ideales no termina nunca. Y para rematar, Frida Kahlo en su diario escribió: pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Si en algo te toca lo que aquí he venido exponiendo, te quiero invitar a desafiar tu fuerza de voluntad,
tu capacidad de aprender y de pedir ayuda. Te quiero retar a convertirte en un ser humano digno, donde si tienes que pagar un precio por mantener tu dignidad, lo pagues y estés dispuesto a asumir las consecuencias de tu decisión. Ya basta del temor a las consecuencias. Recuerda que los manipuladores usan el miedo, la culpa y el apego para controlarte. Son la mejor herramienta, pues así logran usar el chantaje emocional para atemorizarte. A propósito de la dignidad, hay una danza que sonó a metáfora, llamada el tango del caballo, y que se presentó en Sevilla, España, en el año 2011, y donde se relacionaba la vida del caballo con la de los seres humanos. En los ojos de los caballos nos vemos. Vemos el tango de nuestras vidas. ¿Cómo mantener la verticalidad del hombre y de la mujer en una sociedad que se estratifica? ¿Cómo podemos dar forma a nuestras convicciones políticas de seres humanos íntegros? ¿Cómo escapar a ese matrimonio de la mentira con el interés personal que retuerce el cuello a los caballos dignos? En ese espectáculo, el caballo simboliza la integridad. Cada ser humano lleva un caballo en su interior que le hace no bajar la cabeza y comprometerse con lo que le rodea. Pero toda esa fuerza interior se puede derretir. Hay seres humanos que acaban entonces con su dignidad perdida y se ponen a cubierta en un rincón y dejan de luchar. Hoy puede ser el primer paso para ratificar que la dignidad no me la dan los demás, me la doy yo. Y en esa proporción estoy dispuesto a ir más allá del dolor y el sufrimiento con tal de saberme digno. Para finalizar, voy a contar una historia de una mujer a quien llamaré María, y cuya situación la conocí muy de cerca, porque la vi triunfar. María tenía serios reparos a su relación de pareja. Era maltratada, ofendida y ni siquiera podía opinar de nada en casa. Sin embargo, tenía ciertas comodidades que proporcionaba a su esposo, quien también se negaba a dejarla trabajar. Un día, se cansó de esa vida sin dignidad y tomó la decisión de marcharse. Cuando salía de la casa, llevaba una maleta y puesto un abrigo por el frío que hacía esa noche. Allí, en la puerta estaba el hombre al que debía enfrentar. Este le quitó la maleta y le dijo: el abrigo te lo quitas, porque ese lo compré yo. María, durante años había soportado todo tipo de vejámenes y amenazas, pero esa noche que salió de su casa con frío y donde su pareja le quitó hasta el abrigo que llevaba, se prometió que triunfaría, que aprendería, que se llenaría de valor y autoestima y nunca jamás permitiría que nadie le arrebatara su dignidad. Conocí a María en ese modelo de negocio en el que participé hace muchos años atrás. Y cuando la escuchaba, la piel se me ponía rosuda de sentir la pasión y la fuerza de un caballo brioso, el que a pesar de haber querido ser sometido, no agachó la cabeza y por el contrario se levantó del piso para triunfar. Quizás tú conozcas muchas Marías, muchos Juan, muchos Pedro, muchas Silvia, Marta, Rodrigo, en fin, no importa el nombre o género. Solo te quiero recordar que la dignidad es un derecho y los derechos no se mendigan, se reclaman. Entonces, eso es lo que hace referencia a la dignidad humana. Por eso lo veo tan importante que nosotros empezamos a reconocernos como persona, porque lo que pasa y sucede es que esta palabrita, la dignidad humana, es la que más se vulnera y en un ámbito laboral mucho más. Entonces, porque yo soy el jefe, yo puedo gritar, pelear, alegar, etcétera, y mis trabajadores no lo pueden hacer. Entonces, yo lo puedo tratar como yo quiera porque son mis trabajadores. Entonces, por eso en el ámbito laboral es uno de los que más vulnerados es la dignidad humana. Y dentro de diferentes explicaciones que voy a dar en estos dos encuentros, vamos a encontrar eso, la palabra dignidad humana
o la palabra dignidad, ¿sí? Entonces, porque todos tenemos una dignidad a la cual tenemos que hacer respetar. Entonces, ahí nos están diciendo que la dignidad humana es un derecho y los derechos se reclaman, los derechos se hacen respetar. Y para eso nosotros debemos empezar es a identificarlos. Nosotros tenemos algo que se llaman los derechos humanos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y en pantalla los vemos que son 30. ¿Sí? Ustedes tienen esta presentación en la material, yo se los envié para que empiecen a conocer esos derechos, para que empiecen a reconocerlos, que nos pertenecen a cada uno, que nosotros nacimos con esos derechos humanos. ¿En qué momento nacen para nosotros? En el momento en que nacemos, aunque deberían ser en el momento en que somos engendrados. Porque desde que somos engendrados, cuando ese óvulo y ese espermatozoide se unieron, ya produjeron vida. Y si nosotros vemos nuestro derecho número 3, es el derecho a la vida. Entonces, de una u otra manera, deberíamos nosotros empezar a reconocer eso, que nuestros derechos son desde que el momento en que somos engendrados. Pero constitucionalmente nos protegen en el momento que nacemos. Cuando nosotros nacemos, nos llevan y nos registran, ¿cierto? Y en el registro civil tiene algo que tiene o que nos hace únicos para esta sociedad, que es nuestro documento de identidad, ¿sí? Nos dan un número y nosotros para la sociedad somos ese número, porque no existen los derechos del no nacido. Entonces ya nosotros empezamos a reconocernos como personas en el momento en que somos registrados, porque ya la Constitución política protege porque ya existimos para este mundo, ¿sí? Para la sociedad nosotros ya existimos. Entonces, esos son nuestros derechos de nuestros derechos humanos y los derechos en que cada uno de estos 30 está inmersa la dignidad humana. Ahora quiero que nos detengamos a mirar el artículo 23. ¿Cuál es el artículo 23, muchachos? ¿Quién quiere decirme? Los derechos de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores, muy bien. Y esos derechos de los trabajadores es el que vamos a trabajar nosotros. Por eso siempre muestro esta primera imagen para iniciar. Entonces, todo tiene una línea, tiene todo un inicio, un principio, ¿cierto? Entonces, por eso ya nos empezamos a reconocer como personas que tenemos unos valores, unos principios, una dignidad humana, porque somos humanos, somos personas y hacemos parte de esos derechos. Y como yo les decía, antes de ser trabajadores, somos personas, pues por eso nuestro artículo 23 son los derechos de los trabajadores. Ahora sí vamos a empezar a revisar estos conceptos de precarización, tercerización y deslaborización, que es una de nuestras temáticas importantes, porque ahí empezamos a reconocer el concepto de trabajo, ¿sí? Nosotros sabemos que trabajo es una actividad que nosotros realizamos porque pues nos toca realizarla porque si no, no conseguimos el factor económico y lo importante que se llama dinero, ¿cierto? La remuneración. Entonces, debemos empezar nosotros como futuros o como ustedes como trabajadores, yo les digo a mis aprendices como futuros trabajadores de las empresas, deben empezar a reconocer que es que yo realizo una actividad porque yo fui la que elegí esa actividad. Yo me preparé de manera libre en esa actividad o en esa disciplina para desempeñarme laboralmente y que por esa actividad yo voy a favorecer a otra persona, ¿sí? Entonces, ¿a quién favorezco? A la empresa, al cliente. Yo voy a favorecer a alguien con la actividad laboral que estoy haciendo, pero de una u otra manera también me favorezco yo porque voy a firmar un contrato laboral y cuando yo firmo un contrato laboral o cuando realizo una actividad laboral, recibo una remuneración. ¿Y para qué necesito esa remuneración? Pues para poder subsistir, para poder satisfacer las necesidades básicas de la persona, que son necesitamos vivienda, alimentación, vestuario, educación, recreación, jubilación, etcétera, ¿sí? Entonces, tenemos estos tres elementos que son los contextos laborales. Nosotros dentro de este mundo laboral, dentro de esa ciudadanía laboral, tenemos algo que se llama la precarización, la tercerización y la deslaborización. Y esto volvemos a encontrarnos la palabra dignidad humana porque
debemos empezar a relacionar esta palabra en todos los elementos o todos los conceptos de trabajo. Entonces, este video ya es más cortico, en donde nos explica qué relación tiene la dignidad en esos tres conceptos o esos tres elementos del ámbito laboral. Buenas tardes, Camila. Gracias por tomarte el tiempo para esta reunión. Buenas tardes, Saúl. No hay problema. Siempre es importante discutir estos temas. ¿Qué te trae por aquí hoy? Quería hablar contigo sobre algunos temas críticos relacionados con el trabajo y la dignidad humana. Empecemos con el concepto de trabajo como derecho fundamental en Colombia. Según el artículo 25 de la Constitución Política, el trabajo es un derecho que dignifica al ser humano. Exactamente. El trabajo no solo es un medio de subsistencia, sino también una forma de contribución a la sociedad y a la realización personal. ¿Cómo podemos garantizar que se respete esta dignidad? Es crucial asegurar que las condiciones laborales respeten esta dignidad. Esto significa proporcionar un ambiente de trabajo seguro, justo y equitativo. Sin embargo, estamos viendo un aumento en la precarización laboral, donde las condiciones de trabajo se deterioran, afectando gravemente la dignidad de los trabajadores. ¿Podrías profundizar en cómo la precarización laboral impacta en la dignidad humana? Claro, la precarización laboral implica una reducción en la calidad de las condiciones de trabajo, lo que a menudo resulta en inseguridad y vulnerabilidad para los trabajadores. Esta situación puede llevar a una falta de acceso a derechos laborales básicos, como un salario justo, seguridad social y estabilidad en el empleo. Todo esto puede afectar negativamente la dignidad de los empleados. Eso es preocupante. ¿Y qué hay de la tercerización? He oído que, aunque es legal, puede tener efectos negativos sobre la dignidad humana. La tercerización, regulada por la Ley 1429 de 2010, puede ser una herramienta útil para las empresas. Sin embargo, también puede ser usada para evadir responsabilidades laborales. Cuando se utiliza para subcontratar actividades, a veces se traduce en condiciones laborales precarias para los trabajadores tercerizados, afectando su dignidad y derechos. Entiendo. ¿Y cómo se relaciona la deslaborización con la dignidad humana? Los trabajadores en situaciones de informalidad no tienen acceso a protección social ni legal, lo que los deja en una posición vulnerable y sin las garantías mínimas establecidas por la ley. La deslaborización, que implica la pérdida de derechos laborales y el aumento de la informalidad, puede socavar profundamente la dignidad humana. Esto subraya la importancia de mantener buenas prácticas laborales. Gracias, Saúl. Lo consideraré seriamente y buscaré maneras de aplicar estos principios en nuestra empresa. Me alegra escuchar eso, Camila. Si necesitas ayuda para implementar estas prácticas, no dudes en contactarme. Lo haré, gracias de nuevo. Ok, muy bien. Entonces, ahí observamos esos tres elementos, ¿sí? Y la precarización, entonces, en la precarización ahí nos están mencionando algo importante, que es en donde ocurre una reducción o la eliminación total de las garantías laborales, que lo que hace esto es que no se genere un empleo digno, no se genere unos ingresos dignos y que no sea de manera estable para la persona. ¿Qué nos trae eso? Eso nos trae una inestabilidad laboral porque no hay continuidad en los contratos. No hay unos salarios justos porque no nos alcanza para vivir, para el diario, se puede decir, ¿cierto? No tenemos seguridad social. ¿Qué es lo que hace referencia a la seguridad social? Pues hace referencia a lo que tiene que ver salud, pensión y ARL. ¿Mm? No tenemos una protección legal porque no nos podemos afiliar a los sindicatos, hay ausencia de sindicatos y por eso hay despidos sin justas causas y los sindicatos lo que hacen de una u otra manera protege los intereses de sus afiliados o de los trabajadores. Y estamos en condiciones no dignas. ¿Por qué? Porque hay unas jornadas largas, porque no hay protección en los riesgos laborales, hay exceso de cargas laborales, etcétera. Eso es precarización. Cuando hablamos de precario es porque falta algo y como lo estamos en el ámbito laboral, hacen falta condiciones laborales.
Tenemos un marco normativo que me voy a detener solamente aquí cuando hablamos de la precarización, porque normalmente es la misma para la tercerización y la deslaborización, porque estamos hablando del convenio 87 y 98 y del convenio 131. Estos dos principios, estos dos primeros convenios nos hablan de la parte de sindicalización, ¿sí? Y no es porque yo vaya a hacer énfasis en que debemos sindicalizarnos, no, porque volvemos a repetir. Lo que hacen los sindicatos es proteger las condiciones laborales. Que vaya la aclaración, no todos los sindicatos funcionan de la misma manera. La esencia de un sindicato es velar por los intereses, por los intereses de los trabajadores de manera colectiva. Pero hay sindicatos en donde se crean estas mismas organizaciones, pero para la protección de forma individual. Entonces estamos hablando de que hay un interés individual y no un interés colectivo. Pero como tal, estos convenios los encontramos en los derechos fundamentales de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Y el convenio 131 es donde nos habla sobre la fijación de los salarios mínimos, en donde los trabajadores debemos y tenemos el derecho a ganar más del salario mínimo ilegal vigente o el salario mínimo legal vigente, pero no nunca debajo del salario, que desafortunadamente en ocasiones lo vemos así en nuestros trabajadores informales. También tenemos, entonces, estos son normas, marco normativo internacional, ¿sí? Por eso nos está diciendo que es de la OIT. Y nacional, pues tenemos la Constitución Política y el Código Sustantivo del Trabajo y algunas leyes, la Ley 50 de 1990, la Ley 789 del 2002 y la Ley 1429 del 2010. ¿Sí? En donde nos está hablando sobre reformas laborales, sobre la generación de empleos, los recargos dominicales, nocturnos y la formalización laboral y la generación de empleos. Y también tenemos sentencias de la Corte Constitucional que nos protege sobre la tercerización o la deslaborización abusiva en el marco laboral. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí igual ustedes tienen esta presentación para que ustedes puedan observar este video donde nos explica sobre la deslaborización. La tercerización, como nos lo explicaban, entonces, la tercerización es cuando no hay una contratación directa con la empresa. Vemos ejemplos como, por ejemplo, en el contexto SENA, que nosotros necesitamos los vigilantes, necesitamos personal de servicios generales, pero no se contratan estas personas directamente con la empresa, sino la empresa, es decir, el SENA, contrata a la empresa de seguridad o la empresa de servicios generales, ¿para qué? Para que le preste un servicio. Entonces, eso es una forma de tercerización del trabajo porque no hay una contratación directa de la empresa. Hablemos con los, digamos, en ejemplo, los heladores, ¿cierto? Otra forma de tercerizar el trabajo es cuando se contrata con prestación de servicios, ¿sí? Una OPS. Entonces, cuando existe una OPS es porque este contrato no cuenta con las garantías laborales. Cuando yo me hago referencia a un contrato laboral, estoy hablando de un contrato de contrato a término fijo, indefinido por hora y labor, y un contrato de aprendizaje. Pero si yo no menciono dentro de estos tipos de contrato prestación de servicios, porque este no es un contrato laboral. La naturaleza de este tipo de contrato es un contrato de carácter civil o comercial, donde las garantías laborales no existe ninguna garantía. No tenemos prestaciones, no tenemos seguridad social, no tenemos dotación, indemnización, vacaciones, nada, ¿sí? Entonces, este tipo de contrato yo lo llamo que es un contrato tercerizado. ¿Por qué? Porque no cumple con las garantías o las condiciones laborales que tiene un contrato laboral. ¿Qué tipos de contrato o qué tipos de tercerización encontramos? Pues cuando se contratan servicios especializados como seguridad, aseo y mantenimiento, que es lo que le he venido explicando. ¿Por qué le decimos ilegal o abusiva? Es cuando se
usa para evadir responsabilidades laborales, como por ejemplo, hacer que los trabajadores de planta sean contratados por cooperativas o temporales, pero realizando las mismas funciones. No se pagan las prestaciones sociales completas o se evaden las responsabilidades y los derechos sindicales. El marco normativo, como les decía, el convenio 87 y 98, porque son convenios internacionales donde nos protegen los derechos laborales. La Constitución Política, el Código Sustantivo, las leyes que les he mencionado anteriormente, el decreto y las sentencias de la Corte Constitucional. Aquí tenemos unos ejemplos donde podemos encontrar una tercerización. En el sector salud, las enfermeras son tercerizadas porque son contratadas por cooperativas y son por muy corto tiempo. Los call centers, las empresas públicas y los fallos judiciales. Igualmente te cuentan aquí con un video para que ustedes lo observen en el momento que lo necesiten. La deslaborización, entonces, es la mezcla de las dos, ¿sí? De las dos condiciones, de la tercerización y la precarización, y sobre todo la deslaborización la encontramos con nuestros trabajadores informales, donde no cuentan con un salario fijo, donde no cuentan con unas prestaciones, una seguridad social, porque no son contratados, ¿sí? Son trabajadores independientes, como las personas que venden sus dulcecitos en los semáforos, el tinto por las calles, etcétera. Eso es y ahí vemos claramente que hay una pérdida de derechos laborales. ¿Listo? Entonces igual encuentran la normatividad, que es la misma para todos, como les decía. Encontramos también un videito sobre la explicación de esta. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, muchachos, por el momento? Entonces, la temática que acabamos de ver la van a necesitar para realizar su primera evidencia, porque aquí nos están hablando en donde nos están diciendo en este último punto que vamos a hacer un cuadro conceptual donde contenga el concepto de trabajo, precarización, tercerización y deslaborización con la relación de la dignidad humana. Por eso iniciábamos con el tema de la dignidad humana. Retomamos rápidamente la primera actividad. Entonces, primero en estos 3 punticos vamos a realizar la descripción de nuestras actividades económicas más importantes de nuestro municipio y nuestra región, y en el segundo punto las describimos. Y en el tercer punto vamos a hacer una línea de tiempo de la historia del trabajo, de la historia de la economía, ¿sí? Y en el último punto vamos a realizar ese cuadro conceptual de los términos o los temas que les acabo de mencionar, ¿listo? Entonces, esa es como la temática de nuestro primer taller, nuestra primera guía que vamos a realizar, ¿listo? Rápidamente les voy a explicar también la segunda, que es el informe sobre el trabajo decente, la ciudadanía laboral y los derechos individuales y colectivos. De igual manera, ustedes tienen esta presentación allá para que se guíen si la necesitan. Cuando nosotros hablamos, entonces ya sabemos qué son los conceptos de tercerización, precarización, y cuando estamos hablando de esto, volvemos y repetimos porque existen o no existen las condiciones laborales. Pero nosotros como trabajadores tenemos algo que se llaman los derechos individuales y derechos colectivos, que son derechos irrenunciables. Usted, si por más que llegue a acuerdos con su patrono que no le va a pagar su seguridad social porque le va a dar un poquito más de sueldo, usted no puede renunciar a ellos. Usted tiene derecho a todas sus prestaciones sociales. ¿Cuáles son nuestros derechos individuales y colectivos? Pero primero tenemos que empezar a identificar un concepto básico, que es el trabajo decente. El trabajo decente es donde la organización, y volvemos a traer a correlación la Organización Internacional del Trabajo, en donde nos está diciendo que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades de trabajo. ¿Para qué? Pues porque esos trabajos tienen que ser productivos,
porque me genere a mí una rentabilidad, un ingreso productivo, un ingreso bueno, se puede decir que me permita vivir con dignidad. Volvemos a tocar nuestro concepto de dignidad. Entonces, ¿por qué? Porque yo necesito satisfacer necesidades básicas como el vestuario, la alimentación, la educación, jubilación, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es trabajo decente, donde yo pueda o me alcance en mi economía para satisfacer todas las necesidades básicas. Tenemos 4 pilares básicos en el trabajo decente, que son la creación de empleos, la protección social, el derecho en el trabajo y el diálogo social. Pero para eso necesitamos nosotros unos principios dentro del trabajo decente, que se respete la dignidad humana, que tengamos la eliminación de la discriminación, que tengamos un trabajo seguro y saludable, la libertad de asociación sindical, eliminación del trabajo forzoso, eliminación del trabajo infantil, igualdad de oportunidades, protección social, diálogo social y empleos productivos. Volvemos y tocamos como algunos conceptos que ya hemos dialogado, porque todo tiene que ir encaminado a los derechos laborales. ¿Qué necesitamos para el trabajo decente? Pues que todo lo que acabamos de mencionar se cumpla. Podamos acceder a unos empleos productivos, que tengamos unos ingresos dignos, que tengamos esa seguridad en el trabajo, por eso nos tienen que afiliar a salud, pensión y ARL, que tengamos la protección social para todos, por eso nosotros podemos afiliar a nuestra familia a la salud, que tengamos equidad en el trabajo y que tengamos esa libertad para expresar nuestras opiniones y podernos organizar, que hace referencia a que yo pueda afiliarme a una organización sindical. No es que yo les estoy diciendo que si ustedes trabajan inmediatamente vayan a afiliarse, sino que tenemos que conocer que como trabajadores tenemos esa oportunidad de afiliarnos a la organización sindical, siempre y cuando esta organización trabaje con la esencia que es un sindicato en la protección de los derechos de manera colectiva y no individuales. ¿Cuáles son nuestros derechos de trabajo en Colombia? Como decimos, el salario. Usted tiene derecho a un salario que sea justo y equitativo para que cubra todas sus necesidades básicas y las de su familia. Las prestaciones sociales, que hacen referencia a las cesantías, primas de servicio, vacaciones remuneradas, entre otras. Son los pagos que yo recibo aparte de mi salario, por eso están en ítems totalmente diferentes. La seguridad social es totalmente diferente a las prestaciones sociales, porque la seguridad social hace referencia a mi salud, pensión y ARL. Es lo que yo le digo a mis aprendices cuando son muy jóvenes y no saben identificar estas dos cosas. Vamos a identificar las seguridades, cómo protejo la seguridad del trabajador. Y la seguridad del trabajador se protege pues cubriendo su salud, su pensión y la ARL. Esa es la seguridad social, que es totalmente diferente a las prestaciones sociales. Tenemos también derecho a nuestros descansos, a la libertad de asociación, a la negociación colectiva, a la igualdad de trato, la estabilidad laboral, la protección contra el trabajo forzoso, contra el trabajo infantil y a la no discriminación. Estos van enfocados a los derechos laborales individuales. Ahora sí vamos a hacer énfasis en los derechos individuales. Pero quiero que veamos este video que no dura mucho sobre el trabajo decente. Para la Organización Internacional del Trabajo, la promoción de trabajo decente es uno de los propósitos fundamentales para nuestro trabajo. Cuando hablamos de trabajo decente, es muy importante recordar 2 elementos. Primero, hay 4 pilares de trabajo decente: empleo, protección social, que significa seguridad social y protección para todos los trabajadores, diálogo social y tripartismo, y por supuesto, derechos fundamentales de trabajo, que incluye, entre otros, la erradicación de trabajo infantil, la erradicación de trabajo forzoso y la protección a la libertad de asociación, libertad sindical y el libre ejercicio de negociación colectiva. El segundo elemento de trabajo decente que tenemos que recordar es que son inseparables, están interrelacionados y se refuerzan mutuamente. Aquí en Colombia, la Organización Internacional de Trabajo cuenta con una oficina de proyectos con 5 proyectos de cooperación técnica que buscan promover el trabajo decente en todos sus aspectos.
Ok, muy bien. Entonces, esos son nuestros trabajos, el concepto de trabajo decente, el concepto de trabajo decente dentro del ámbito laboral. Ahora sí, nuestros derechos individuales van enfocados a lo que son de nosotros. El contrato laboral. Ustedes tienen derecho a un contrato laboral, así sea de forma verbal o escrita, y este es un acuerdo de voluntades. Ustedes están firmando un contrato de forma voluntaria, ¿cierto? Entonces, desde ahí inician nuestros derechos. Pero el contrato laboral debemos empezar a identificar tres elementos o tres características específicas que tenemos como los elementos del contrato de trabajo, porque yo puedo pactar, vuelvo y repito, un contrato de forma verbal, pero tengo que identificar si verdaderamente estoy haciendo un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicios. Y yo identificando esos dos conceptos, contrato de trabajo y prestación de servicios, sea que tengo derecho. Porque si yo estoy haciendo un contrato de prestación de servicios, estos derechos que acabamos de ver no los tengo. ¿Sí? En un contrato de prestación de servicios no tenemos derecho a estos contratos, pero si yo tengo un contrato de trabajo, sí tengo. ¿Cómo los identifico? Pues tiene que tener estos tres elementos. La remuneración, me tienen que mencionar la remuneración, hay una subordinación y un cumplimiento de horario y una presentación personal del servicio, que quiere decir que soy yo la persona contratada, por lo tanto soy yo la que voy a realizar la actividad contratada. Estos son los elementos que me identifican que hay un contrato de trabajo. Pero si a mí me menciona la remuneración y la actividad personal del servicio, pero no me mencionan que va a haber una subordinación y un cumplimiento de horario, quiere decir que no estoy en un contrato de trabajo, sino en una prestación de servicios y no voy a tener ningún derecho laboral, ¿sí? Eso lo tenemos que empezar a identificar claramente. Cuando yo hablaba de clase de forma verbal y forma escrita, son las clases de contrato según su forma, ¿sí? Porque yo pacto un contrato de forma verbal y escrito y tienen la misma validez, porque el verbal está estipulado en el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo. Y tenemos los tipos de contrato, que son los contratos a término fijo, indefinido, por obra y labor, trabajo ocasional o transitorio y contrato de aprendizaje. Como ven ustedes en esta lista, no está el contrato de prestación de servicios. ¿Listo? Estas son las tres elementos o las tres características del contrato de trabajo. Los elementos, las clases y los tipos de contrato. Entonces, eso es enfocado a uno de nuestros derechos individuales, el contrato de trabajo. El derecho a nuestros descansos. Tenemos derecho al descanso de la mañana, de la tarde, si es el caso de 2 jornadas. Entre jornada y jornada, que es el descanso de mi hora de almuerzo. Si yo trabajo de lunes a sábado, tengo derecho a los domingos y festivos, pero si yo trabajo de lunes a viernes, tengo derecho a mis descansos de sábado a festivos, sábado, domingo y festivos. Tengo derecho a mis vacaciones por un año de servicio, tengo derecho a 15 días de vacaciones. Pero el artículo 190 del Código Sustantivo del Trabajo me está diciendo que yo tengo derecho a acumular mis vacaciones. Es decir, si yo este año no quiero tomar mis vacaciones, simplemente acumulo las vacaciones para el siguiente año. Pero en el artículo 190 del Código Sustantivo del Trabajo me dice que sí o sí yo tengo que descansar 6 días. De esos 15 días descanso 6, es decir, acumulo 9. Y lo puedo hacer por 2 periodos seguidos. Este año no las quiero tomar, el otro año tampoco las quiero tomar. Es decir, el primer año descanso 6, el segundo 6, acumule 9 y 9, 18 días. Y esos 18 días yo tengo un periodo de 4 años para disfrutarlas. Si se cumplen esos 4 años, ya se perdieron porque la ley es muy clara y dice, usted puede disfrutar esos 15 días a partir del último año que acumuló, 4 años para disfrutarlas. Y si no, se nos pierde. Eso con respecto a nuestros descansos.
Tenemos derecho a las prestaciones sociales que hacen referencia a lo que yo les acababa de mencionar, pero vamos a juntarle también lo que son las licencias de maternidad, nuestra dotación y nuestro subsidio familiar. Y todo eso no lo liquidan con base a nuestro salario que estamos ganando en ese año. ¿Listo? El salario tiene también unas características, que el salario integral, que incluye el pago de las prestaciones sociales, y este nunca es inferior a 10 salarios mínimos legales vigentes, ¿sí? El fijo es cuando se modifica el valor pactado, cuando no se modifica, son 3 millones de pesos y son 3 millones de pesos que usted va a ganar mensuales. El variable, cuando usted va a ganar los 3 millones de pesos más algunas comisiones que les dan mensualmente, pero que esto es periódicamente, todos los meses. Y el mixto, cuando se varía el fijo y el variable, tiene las dos, se combinan las dos, pero no son todos los meses. Usted va a ganar sus 2 millones de pesos, pero un mes sí va a tener algunas comisiones, otro mes no, otro mes sí, otro mes no, etcétera. No es todo el tiempo. Entonces, esas son las características de nuestro salario. Y tenemos derecho a las cesantías y a los intereses de las cesantías que deben ser consignadas o deben ser canceladas directamente al trabajador. ¿Listo? Las vacaciones ya las habíamos indicado y nuestros derechos colectivos es todo lo que tiene que ver con la parte de sindicalización. Asociación sindical, la negociación colectiva, que les envío un videito para que ustedes lo revisen, que la negociación colectiva es para llegar a acuerdos entre la organización sindical y la empresa para proteger los derechos laborales de los trabajadores. Y tenemos el derecho a la huelga, que como ciudadanos en la Constitución política nos protege y nos defiende este derecho fundamental dentro de la parte ciudadanía laboral. ¿Listo? Entonces, muchachos, pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta por el momento. Bueno, esta segunda temática que les expliqué es para desarrollar entonces estas preguntas. Este documento que yo les envié también ahí en el material, que es de la Organización Internacional, donde nos habla sobre el trabajo decente y nos habla sobre algunos derechos que promueve, los principios o derechos que promueve la OIT, está en ese elemento. Entonces, ahí pueden encontrarlo. Y lo que tiene que ver con las prestaciones sociales que acabamos de mencionar. ¿Listo? Entonces, y la negociación colectiva, entonces también les envié un documento y aquí está escribir las características, la finalidad de la negociación colectiva y lo que promueve la OIT al respecto de la negociación colectiva. ¿Listo? Esas son nuestras actividades. Nos quedaría pendiente entonces dos actividades que son el cuadro comparativo sobre el derecho a petición y los derechos de los pueblos y la solidaridad. Entonces, ¿cómo vamos? El día de mañana nos volvemos a encontrar para exponer esas dos temáticas que nos hacen falta. Sí te escucho, María Cristina. Profe, tengo una duda. Sí, cuéntame. Por ejemplo, las personas que tienen contrato como por hora y labor, tienen derecho a las vacaciones que usted dice, y si uno no las quiere o sea, no las quiere tomar, las puede Sí, dejar para el otro año. eso es dependiendo del tipo de contrato y cómo esté estipulado desde un principio el contrato, ¿sí? Porque hay unos contratos por hora y labor que son muy específicas. A veces los contratos por hora y labor, la naturaleza de este tipo de contratos no se debe pasar de 3 meses. Por lo general no contaría con vacaciones, porque las vacaciones las tienen derecho las personas que trabajan un año de servicio. Pero hay empresas que adoptaron este tipo de contrato para se dice como camuflar los intereses de los trabajadores, ¿sí? Entonces, usted va a trabajar por hora y labor, pero no tiene, por hora y labor un año, pero no tiene estas condiciones, ¿sí? Entonces, es dependiendo, por eso yo siempre les digo que ustedes cuando vayan a firmar un contrato, revíselo bien, ¿sí? Porque no todos los contratos que vamos a firmar tienen las mismas características que la instructora Diana Bernal les dijo.
¿sí? El contrato por hora y labor normalmente es una labor específica. ¿Cómo funciona este tipo de contrato? Yo tengo un colegio. Ustedes saben que el colegio, la esencia del colegio es la educación. Por lo tanto, yo voy a contratar profesores, ¿cierto? Para que realicen la actividad. Pero mi colegio necesita mantenimiento. Se le dañó la pintura del grado quinto A. Yo voy a contratar solamente un pintor para que me pinte el colegio, el salón de quinto A. En el contrato le digo, solamente usted va a pintar ese salón y la actividad o la labor termina cuando el contrato termina cuando la labor termina, ¿sí? Entonces, todos los trabajadores tienen derecho, sí, a sus prestaciones sociales, a la seguridad social, porque Dios no lo permita, el señor pintor se subió a una escalera, se cayó y se lastimó un pie. Yo no lo afilié porque solamente me va a trabajar 2 días. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vaya al salud, a servicio de salud, pues van a preguntar cómo fue. Ah, fue trabajando. ¿En dónde está el pago de la ARL? Entonces, me van a mí, así yo no lo haya contratado todo un año, todo un mes, pero lo contraté por 2 días y es trabajador mío, porque yo le voy a pagar. ¿Qué hago para no pagarle el mes completo? En las ARL me reciben una semana. A veces el desconocimiento nos impide a cumplir nuestras funciones y nuestras responsabilidades como patrono. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo afiliarlo por una semana. Lo afilio por una semana y me curo en salud y está protegido mi trabajador. Entonces, en ese orden de ideas y en ese ejemplo, el trabajador no tendría derecho a vacaciones porque solamente está cumpliendo una función específica por un tiempo específico. Bueno, profe, entonces, por ejemplo, en mi contrato es anual. Y a nosotros, por decir, yo lo terminé el 30 de diciembre y me dan, por decir, 10 días de vacaciones y vuelvo y entro. Pero resulta que a ¿Y, mí me liquidan todo. y son remuneradas las vacaciones? ¿Cómo así, profe? O sea, usted se va a vacaciones y se las pagan. Sí, o sea, nos liquidan, no, sí, usted vuelve y empieza, por decir, el 10 de enero, pero empieza desde cero. Empieza un contrato nuevo. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que revisar a usted, bueno, sí, puede funcionar de esa manera, pero resulta que ustedes me están liquidando el contrato, ¿sí? Ujú. Y tenemos que revisar si nos están pagando las vacaciones. ¿Qué quiere decir las vacaciones? Voy a poner mi ejemplo. Yo soy de planta, entonces las vacaciones, yo ya cumplo un año de servicio y nos vamos, igual las vacaciones, las vacaciones de los docentes son colectivas. Nosotros no podemos cumplir nuestras vacaciones o disfrutar nuestras vacaciones cuando cumplimos un año de servicio. Yo cumplo el año de servicio en abril. Yo no puedo tomar mis vacaciones en abril porque si no queda la formación sola. No puedo descuidar la formación, ¿sí? Entonces, nosotros nos vamos 15 días a vacaciones y nos pagan esos 15 días de vacaciones. Es decir, ¿cuál es la remuneración? Nos pagan el día normal, ¿sí? Entonces, esas se pagan adelantadas. Por eso ustedes a veces escuchan, o hemos escuchado, es que ya me pagaron las vacaciones, ¿sí? Las vacaciones las pagan adelantadas con el sueldo de ese mes. Y cuando nosotros lleguemos en enero solamente nos pagan 15 días. Y cuando sucede lo que tú estás diciendo, es porque me liquidan absolutamente todo, porque se terminó el contrato, pero vamos a mirar si verdaderamente me pagan a mí las vacaciones. Otro ejemplo, cuando yo trabajaba en un colegio privado, a mí se me finalizaba el contrato, ¿sí? Y decían, listo, se finaliza el 30 de noviembre y vuelva el 1 de febrero. El 1 de febrero iniciamos a trabajar nuevamente, pero no me estaban pagando vacaciones. Me liquidaban que
las cesantías, primas, intereses de las cesantías y las vacaciones de mitad de año, pero las vacaciones de final de año no. O sea que entonces eso no me lo pagan. Sí, tenemos entonces que estar revisando. Tú tienes que revisar porque le tienen que dar un desprendible de pago. Y por eso les digo, no todos los contratos deben ser como la instructora lo dice, sino ustedes tienen que revisar las características de su contrato y si ustedes tienen dudas, pregunten. Pero si usted está por obra y labor, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. De pronto le van a decir, no, es que por el tipo de contrato usted no tiene vacaciones. Porque normalmente, que usted me diga que son 10 días, normalmente y legalmente son 15 días de vacaciones. Sino que a veces, yo tenía una hermana que ella les decía es que nos van a vacaciones obligatorias, pero no son pagas. Y son 10 días para cortar el contrato. ¿Sí? Es que hay unas empresas que hacen así. Entonces yo tengo que saber identificar claramente esas condiciones. ¿Sí? Y normalmente, como les digo, cuando es por hora y labor, normalmente no se tienen esas condiciones. Y vuelvo y repito, un contrato por hora y labor nos está diciendo que la duración no tiene una fecha fija de terminación. Este finaliza cuando se culmina la obra, tarea o proyecto por la cual fue contratada el trabajador. Debe existir una labor claramente definida, construcción de algo, ejecución de un proyecto, una campaña, etc. El trabajador se vincula únicamente para esa actividad concreta. Se debe celebrar por escrito para evitar conflictos. La ley recomienda que este contrato siempre esté por escrito, indicando qué obra se realiza, duración estimada, funciones y condiciones. ¿Qué derechos laborales iguales a otros contratos? El empleador tiene derecho a su salario, a sus prestaciones sociales, a su seguridad social, horas extras, descansos y vacaciones proporcionales. ¿Proporcionales a qué quiere decir? A los 15 días. Tiene que ser los 15 días y tú tienes que revisar si sí se lo están pagando o no se los están pagando. ¿Listo? Terminación automática sin indemnización. Cuando la obra o labor termina, el contrato se acaba automáticamente. No hay obligación de pagar indemnización por despido, salvo que se termine antes de finalizar la obra sin justa causa. ¿Qué estabilidad condicionada al proyecto? Mientras la obra siga vigente, el trabajador no puede ser despedido sin justa causa, pues el objeto del contrato sigue existiendo. Pago proporcional de vacaciones. Ahora sí es lo que nos interesa. Aunque este contrato no genera disfrute de vacaciones, sí se pagan vacaciones compensadas al finalizar. Entonces, en los desprendibles tienes que revisar perfectamente y claramente si sí se las están pagando o no se las están pagando. Cuando nos están diciendo que tienen que ser disfrutadas al tiempo laborado, entonces la ley lo dice, son 15 días de vacaciones, pero entonces usted tiene que mirar si sí o no se las están pagando. Pero este contrato no nos está diciendo que tiene derecho a acumularlas, ¿sí? No puede usarse tareas permanentes. Legalmente no debe utilizarse para funciones propias, permanentes o misionales de la empresa. ¿Listo? Entonces, por eso yo siempre les digo que cuando firmemos un contrato, siempre tenemos que ser claros, así no nos dé pena preguntarlos, bueno, este tipo de contrato tiene derecho a esto, a lo otro, etcétera. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias por la aclaración. Listo, ok. Entonces, chicos, entonces si no hay más dudas, preguntas, inquietudes, les agradezco su atención y nos vemos mañana a las 7 de la noche. Muchas gracias, feliz noche. Bueno, feliz Muchas noche. gracias.